Vengo a hablar sobre el humanismo y empirismo. Bueno, el humanismo es un renacimiento destacado en la valoración de las habilidades humanas y la cultura clásica prioriza la educación y el pensamiento crítico y la exploración artística y científica, pues cambiando la perspectiva medieval y celebra pues una capacidad humana. Eh, Ha dejado pues una fuerte influencia en el desarrollo cultural y artístico y científico en la historia occidental. El empirismo surgió en la Edad Moderna, postura que es el conocimiento se deriva principalmente de la experiencia sensorial y la observación. Eh, es directa en la contraposición del racionalismo. Filósofos como Locke, Berkeley y Hume liderando esta corriente e influyendo la epistemología en la teoría del conocimiento. Su se enfoca en la evidencia empírica que pues ha dejado una marca duradera en el pensamiento filósofo, dando forma a la comprensión actual de cómo percibimos y comprendemos el mundo. El humanismo tiene sus inicios hacia los años 50 y 60. Sus bases son la dignidad y la libertad humana. El humanismo es de carácter social y ve al ser humano como persona y no meramente como una máquina. Podemos hablar de que el humanismo es una nueva corriente psicológica, ¿sí?, que hace parte de las tres corrientes importantes dentro de la psicología, junto al conductismo y junto al psicoanálisis. El humanismo tiene influencias positivas y negativas. Cuando hablamos de influencias positivas hablamos de la psicología de Hessler y de la fenomenología. Cuando hablamos de influencias negativas hablamos del conductismo de Skinner y el psicoanálisis de Freud. Como conclusión podemos decir que el humanismo se centra en la persona, en el ser humano, ¿sí?, no solamente como una máquina ni como un objeto más, sino se enfoca como tal en la persona, en el ser humano. De acuerdo al enfoque y la escuela del humanista, el enfoque resalta la dignidad humana, sus valores, la capacidad de razón, el libre albedrío. Está centrado en las ideas del ser humano, mientras la escuela surge como todo el renacimiento, el descubrimiento de las ideas en la antigüedad clásica y pues acá surge principalmente la escuela del humanismo. De acuerdo al enfoque y la escuela del empirismo, el enfoque es claramente epistemológico, se plantea como el conocimiento únicamente de la experiencia sensorial, se opone al conocimiento innato y las verdades. Pues la escuela pues, son los principales del empirismo, que son los autores como John Locke, George Berkeley, David Hume y también pues, el empirismo lógico del Círculo de Viena. Algunos de los autores del empirismo son John Berkeley. Pensaba que las ideas vienen de las experiencias, todo conocimiento se obtiene a través de la percepción. Tenemos a John Locke, que pensaba que las ideas vienen del pensamiento y que no existen las ideas innatas. Y dan a conocer que el conocimiento se da por medio de las experiencias, por medio de los sentidos. Para esa doctrina, el origen de nuestros conocimientos no está en la razón, sino en la experiencia, ya que todo el contenido del pensamiento primero ha tenido que pasar por los sentidos. Representantes del empirismo tenemos a Francisco Bacon en 1561 a 1626, defendiendo que los científicos deben ser ante todo escépticos y no aceptar explicaciones que no pueden aprobar por la observación y experiencias sensibles. Y por último tenemos a David Hume en 1711 a 1776. Defendió la tesis de que el conocimiento deriva de la experiencia sensible y reduce todo entendimiento a impresiones o ideas de las cuales a su vez surgen de dos tipos posibles de conocimiento: verdades, hechos y relaciones de ideas. Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar de la filosofía moderna y de los dos movimientos filosóficos que la protagonizan. Así tenemos el racionalismo y el empirismo. Estos dos movimientos surgen a partir del pensamiento de Descartes, ya que Descartes propone como una forma de conocimiento las ideas innatas, es decir, ideas que no han surgido ni de la experiencia
ni de la combinación de otras ideas, sino que son ideas que nosotros poseemos simplemente por el hecho de existir. Un ejemplo de idea innata sería la idea de la perfección. Pues bien, los filósofos europeos que aceptarán la existencia de ideas innatas formarán el movimiento llamado racionalismo. Es decir, consideran la posibilidad de que la razón por sí sola sea capaz de generar conocimiento. Los autores más importantes serán Descartes, Leibniz o Spinoza. Al mismo tiempo, habrá autores que consideran que no existen las ideas innatas, al considerar que la única fuente de conocimiento que existe es la sensibilidad. Si no hay experiencia, el conocimiento no existe. Este será el planteamiento de autores como John Locke, George Berkeley o David Hume, que por lo tanto lo que harán será negar la existencia de las ideas innatas. Podríamos considerar incluso un elemento geográfico a la hora de establecer estos movimientos filosóficos, ya que tanto Descartes como Leibniz como Spinoza son autores continentales. Descartes es un autor francés, Leibniz es un autor alemán o Spinoza es un autor holandés. Su familia de origen español, portugués, pero era de familia judía que tuvo que huir hacia Holanda. Sin embargo, los autores del empirismo son autores de las Islas Británicas. John Locke es inglés, David Hume es escocés y George Berkeley es irlandés. O sea que casi podríamos nosotros definir el empirismo como un movimiento británico y el racionalismo como un movimiento filosófico continental. Hay que tener presente que la lucha, la polémica entre el racionalismo y el empirismo va más allá simplemente de la aceptación de las ideas innatas. Acabará siendo un enfrentamiento entre el dogmatismo, es decir, la idea según la cual podemos conocer el mundo de forma perfecta, y el escepticismo, la idea según la cual el mundo es totalmente incognoscible. ¿Quién pondrá paz? ¿Quién intentará solucionar esta polémica entre el empirismo y el racionalismo? Será ya en el siglo XVIII el gran autor alemán Immanuel Kant. Os invito a que veáis a la página web de unprofesor.com. Allí encontraréis actividades y la forma de poderos en contacto conmigo por si tenéis alguna duda. Muchas gracias. El empirismo, como ya saben, es el campo de la psicología, es el que evidencia a través de las investigaciones experimentales. Entonces, supongamos que un psicólogo está interesado en entender cómo la exposición de la naturaleza afecta en el bienestar emocional. Bien, pues esto se adoptaría en un enfoque empírico al diseñar un experimento en los que los participantes son divididos en dos grupos, uno que se la pasa en un entorno natural y otro en un entorno urbano. Así que recuperaríamos datos subjetivos como mediciones de cortisol, que es una hormona relacionada con el estrés, y respuestas relacionadas con las emociones. Para analizar y llegar a conclusiones basadas en evidencias observables y mediables, este enfoque refleja la confianza en la experiencia y en la observación directa como medios para entender el mundo. En el ejemplo del humanismo, como ya saben, el ambiente educativo es el enfoque de la humanista se manifiesta en la pedagogía centrada en el estudiante. Bueno, pues imaginemos a un maestro que adapta un enfoque humanista al diseñar sus clases en lugar de centrarse únicamente a las transacciones ya hechas en la educación. Entonces, este maestro se preocupa más por el desarrollo integral de cada estudiante, así que él organiza como actividades que fomentan la expresión y la creatividad de cada estudiante. Además, forma un ambiente de apoyo emocional y social, reconociendo la singularidad de cada estudiante. Así que este enfoque humanista en la educación refleja la creación de la potencial humana para el crecimiento, la autorrelación, el desarrollo de una comprensión profunda de uno mismo y del mundo que nos rodea.
resumen, podemos indicar que el humanismo resalta las capacidades humanas y su dignidad, mientras el empirismo se centra en la experiencia sensorial como única fuente de conocimiento en oposición de las ideas innatas. Estas dos corrientes fueron claves para la transición de la Edad Media en la modernidad. Como conclusión podemos darnos cuenta que la escuela humanista y el empirismo hacen parte de las dos, es decir, las dos se ayudan entre sí. Lo que pasa es que en el humanismo, como lo habían dicho mis compañeros, es algo liberal, es algo libre, es algo de espacio, es algo de comprensión y claramente también se ayuda por parte empírica, es decir, que lo hace a base de sus propias experiencias. Como también nos podemos dar cuenta, el empirismo es a base de experiencias claves y con un conocimiento previo a este. Podemos darnos cuenta que las dos, al relacionarse, hay un elemento clave que es el ser libre al momento de la expresión y al momento de la colaboración. Es decir, los dos son experiencias vividas y conocimientos vividos sea de visual o sea organizacional dentro del mismo planteamiento.